¿Ya? Vale. Bueno, vamos a seguir con la sesión del Foro del Observatorio Económico de Andalucía y a continuación, en primer lugar quería agradecer al Observatorio invitarme aquí, donde tengo muchos conocidos, y debo decir que contamos con una ponente de muy alto nivel, por lo que todos debemos felicitarnos. ¿Por qué es una ponente de alto nivel? Pues por todo. En primer lugar, en cuanto a su formación, es envidiable porque es licenciada en Economía por la Universidad del País Vasco, tiene un máster en Economía en la Universidad de Warwick, un doctorado en la Universidad del País Vasco y estuvo un año como postdoc en la Universidad de Princeton. En segundo lugar, porque actualmente su posición actual es catedrática de la Universidad del País Vasco, es también directora de la Fundación ISEA, que es una fundación que se dedica al análisis socioeconómico y al conocimiento. Es miembro de honor de la Asociación Española de Economía, es investigadora de IZA, que es un instituto de investigación que está en temas laborales que está en Bonn, que es muy importante. Es también miembro del Consejo de Iberdrola desde el año 2019 y también es miembro del Foro de Reflexión AMETIC, que es una asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y comunicaciones. En cuanto a las posiciones previas, pues fue también presidenta de la European Society of Population Economics, que es una asociación internacional muy importante, ha sido coeditora de una revista de IZA, el Journal of European Labour Studies, ha sido presidenta del Comité para el Estudio de la Mujer en Economía, COSME, ha sido miembro del Consejo Económico y Social y ha sido durante muchos años investigadora de FEDEA, que es una institución de investigación muy conocida en España. Aparte, hace unos años le dieron el premio de economista vasca en el año 2018 y bueno, viendo su currículum pues también se ve que ha sido investigadora principal de muchos proyectos internacionales y nacionales y en cuanto a publicaciones pues tiene una lista de publicaciones, para los que somos académicos pues tiene una lista de publicaciones envidiable porque en revistas JCR de alto impacto pues tiene muchísimas publicaciones, algunas que son top field, como decimos nosotros, que son un poco las principales en su campo, como Labour Economics, Journal of Population Economics, The Economist, revistas de IZA también, Journal of Human Resources, y bueno, desde el punto de vista académico pues son envidiables. Sus temas de investigación tienen mucho que ver, se ajusta perfectamente a lo que le han puesto aquí en esta comunicación, porque sus temas de interés, sobre todo en mercado laboral, y dentro del mercado laboral ha tratado mucho el tema de las desigualdades laborales por factores socioeconómicos, por sexo, por origen, por edad. También ha hecho análisis de la pobreza y también últimamente está estudiando el tema de la digitalización, el reto sobre el mercado laboral del tema de la digitalización. El tema de la ponencia, bueno, pues yo que soy universitario, me dedico a la macroeconomía y a la economía laboral, pues un tema que cuando me llamó José Luis para si quería presentarla, pues dije, bueno, pues encantado porque es un tema que me interesa muchísimo. El tema de la ponencia se llama El complejo mercado de trabajo, productividad, salarios y vacantes. Yo tengo una asignatura en la Pablo de la Vida que se llama Producción, Paro e Inflación, que se parece mucho a los títulos que se han visto aquí. El mercado de trabajo español es muy problemático, todos lo sabemos, ya no vamos a insistir más, ya se ha comentado aquí el tema de la elevada tasa de paro estructural, paro juvenil, etcétera. Y esta ponencia aborda tres variables que son fundamentales para el mercado de trabajo: la productividad, los salarios y las vacantes. La productividad es un fundamento de la economía y España no lo está haciendo bien en temas de productividad. Esta mañana hice una media de la productividad interanual en España del año 96 al año 2023 y me salía 0,5%. Es una cifra de crecimiento de la productividad muy baja y eso limita mucho todas las posibilidades económicas. En segundo lugar, en cuanto a los salarios, es una variable muy importante, una de las más interesantes en economía. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como una perspectiva, como un coste, lo podemos ver como un incentivo, lo podemos ver en términos de competitividad, lo podemos ver en términos de desigualdad, lo podemos ver en términos de poder de compra, podemos estudiar la relación de los salarios con la productividad, con lo cual es una variable que es muy interesante. ¿Qué ha pasado con los salarios en España? Bueno, en España tuvimos una época como de expansión salarial, en la época de la expansión inmobiliaria financiera, luego tuvimos una época de devaluación interna y de mucha moderación salarial y últimamente está habiendo unos vaivenes en los salarios, últimamente con también vaivenes en la inflación y vivimos una época como incierta en cuanto a los salarios. Por último, la variable vacantes. La variable vacante de las tres es la más desconocida. Se trabaja, aquí está Fernando Núñez,
hizo su tesis doctoral sobre el tema de la curva de Beveridge y la función de emparejamiento, y siempre hemos tenido un grave problema porque no había buenas series de vacantes en España. Hemos intentado siempre pues, producir buenas series de vacantes de España para hacer estimaciones, como se ha comentado en la ponencia anterior, de cuestiones como la curva de Beveridge, la función de emparejamiento laboral, etcétera. ¿Por qué son interesantes las vacantes? Las vacantes son interesantes porque es una de las variables más actualizadas del mercado de trabajo, porque indican qué perfil de trabajador están buscando las empresas. No los que ya están empleados, sino qué se está buscando. Entonces es un indicador de coyuntura laboral muy importante. Sin embargo, pues las series son muy imperfectas y hay muchos problemas. Un tema muy interesante también es el tema del mismatch o desajuste entre las vacantes que quieren cubrir las empresas y el perfil de los buscadores de empleo. Bueno, no entretengo más y le cedo la palabra a esta magnífica ponente. Bueno, pues buenas tardes y lo primero, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y venir a un pueblo o ciudad tan bonito como Carmona. Bueno, siento decepcionaros un poco porque no voy a hablar de vacantes. Tampoco voy a hablar de desempleo estructural. Cuando me dijo Manuel, oye Sara, ven a hablar de mercado laboral, dije, vale, pues ya pensaré qué es de lo que hablo, ¿no? Porque es verdad que ni sea que estamos continuamente haciendo estudios del mercado laboral. Pero un poco de tiempo después me aparece un título, hace 2 semanas o 3, cuando empecé a pensar en preparar, que decía que yo tenía que hablar de productividad laboral, de salarios y de vacantes. Y dije yo, ¿cómo? ¿De esto tengo yo que hablar? Dije, madre de Dios. Total, que empecé a pensar qué historia contaros hoy aquí. Entonces, bueno, lo de vacantes lo dejo, porque los datos de vacantes son muy escasos. Sí que es verdad que voy a tratar indirectamente las vacantes, sobre todo porque hablaré de empleo encajado. Entonces, sí voy a hablar de productividad, voy a hablar de salarios y, sobre todo, lo que voy a decir, que yo creo que es muy importante, es cuáles, a la vista de esto que voy a enseñaros, son las palancas por donde tenemos que actuar, ¿vale? La mayoría de las cosas serán a nivel nacional. En todo el tiempo voy a hacer referencia a los países que mejor se comportan, a los que peor se comportan y allá donde pueda meto Andalucía. ¿Vale? Entonces, lo primero, la productividad laboral en España, porque también está la productividad del capital, pero yo ahí no me voy a meter. De lo que yo sé algo es de la productividad laboral y sobre todo de mercado laboral. Es la primera cosa de la que voy a hablar y luego la relacionaré con salarios. Pero antes de hablar de productividad laboral hay que entender el tema del crecimiento de la economía. Entonces, en el tema del crecimiento yo lo he entendido como PIB per cápita, ¿no? Para poder comparar. Entonces, vamos a ver la evolución. ¿Esto pita? No. Vamos a ver... ¿No pita? No, no pita. Vamos a ver la evolución de diferentes países desde el 2000 hasta el 2022. Y me gusta empezar por aquí porque, como veis aquí, lo que yo he hecho es mostrar la evolución de países que tienen alto crecimiento per cápita, han crecido tradicionalmente más que nosotros, que son Alemania y Francia. Luego está la UE, luego tenemos España y luego lo he comparado con un país que claramente está creciendo por debajo. Quiero ofrecer esto porque se va a entender muy bien qué hay detrás y va a haber productividades marginales del trabajo muy diferentes. Una cosa que me interesa mucho destacar aquí. Fijaros que aquí tenemos la crisis del 2008 y en la mayoría de los países lo que se ve en la crisis del 2008 es un quebranto cortito en crecimiento y después rápidamente se recuperan. En España tenemos algo que nos lastra y es que fijaros que además de que tenemos ese descenso en crecimiento en el momento de la crisis del 2008, lo arrastramos durante muchísimos más años. En España no nos empezamos a recuperar en términos de crecimiento de la crisis del 2008 hasta 2014-2015. Y me interesa que nos quede esta cifra en la cabeza. A partir del 2014-15 nos recuperamos en crecimiento per cápita, pero vamos a hablar después de qué pasa con la productividad a partir de esos momentos. Cuando voy a hablar de productividad laboral, voy a hacerlo en 3 contextos. Primero, el contexto internacional, después hablaré de la evolución nacional y también mostraré disparidades, y después la disparidad territorial, porque creo que ambos, digamos, los 3 contextos nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. En el contexto internacional, lo primero que hago es la evolución
cuando hablo de la productividad laboral, es productividad por hora trabajada. Se podría hacer también productividad, que es toda la producción por número de empleados, pero bueno, en Eurostat estaba esta variable, digamos, fácilmente capturable, y entonces lo que hemos hecho es poner la UE27 es la azul, y entonces siempre eso es 100, y entonces ahora miramos relativamente a eso, en cada momento del tiempo, qué le pasa a cada país. ¿Vale? Entonces tenemos en Europa dos campeones de la productividad laboral respecto a la media de la Unión Europea 27, que son Alemania y Francia. Claramente, en cada momento del tiempo, la productividad por hora trabajada es muy superior a la media de la Unión Europea 27. Pero sí es verdad que relativamente a la UE 27, Alemania y Francia en los últimos años están bajando ligeramente. Eso es porque hay otros que están creciendo más en términos de productividad laboral. O sea, cuando estamos mirando todo el tiempo respecto a UE 27, si hay algunos que están bajando, no significa que estén decreciendo, sino que están creciendo menos que lo que son otros. ¿Qué le pasa a España relativamente a la Unión Europea 27? Bueno, pues que hasta 2013, momento donde habíamos sufrido un quebranto, 2013-2014, ¿os acordáis que os he dicho? Nos empezamos a recuperar en términos de crecimiento. Sin embargo, a partir de ahí, nuestra productividad laboral crece por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Vale? O sea que esto lo que nos está diciendo es, hay otros países que claramente están teniendo productividades marginales del trabajo superiores a la nuestra. Y luego tenemos pues, algunos países que desde luego se lo tienen que hacer mirar, como Grecia. Grecia constantemente en todos los indicadores sale con unos problemas brutales. Vamos a ver la evolución nacional de la productividad. Y entonces, antes lo que habíamos hecho es ver la Unión Europea siempre 100 y por tanto lo relativo a la Unión Europea. Ahora ya sí que mostramos cómo ha sido la evolución de la productividad laboral, por hora trabajada, vuelvo a decir. Y entonces lo que sí observamos es lo siguiente: una estabilidad de la productividad laboral por hora hasta el momento de la crisis, y algo que nos ha pasado, y es que a partir de la crisis la productividad marginal de nuestro país laboral crece mucho. Y esto es algo completamente anómalo en el contexto, digamos, de otros países. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se supone es cuando hay una crisis no hay demanda y, por tanto, por hora trabajada pues, baja, ¿no? La productividad marginal de trabajo suele bajar. En nuestro país crece. Y crece por una razón muy sencilla. Porque lo que se hace es despedir a personas. En nuestro país lo que hacemos siempre es, solemos llamarle, el ajuste es extensivo y no intensivo. Es decir, cuando viene un momento expansivo se contrata mucha gente, hasta ahora, sobre todo de una manera temporal, y en el momento que hay una recesión se despide a mucha gente. Claro, en el momento de la crisis perdió empleo 3 millones de personas. Desde el 2008 hasta el 2014-15 tuvimos unas pérdidas de empleo de más de 3 millones de personas. Eso hace que la productividad por hora trabajada suba. ¿Vale? Y entonces esto es lo que vemos, que en España tiene un comportamiento anómalo en ese sentido. A partir del 2013-14, que es cuando recuperamos ese crecimiento que os he mostrado antes, ¿qué le pasa a la productividad marginal laboral? Se mantiene completamente constante. ¿Vale? No crece para nada, sigue creciendo lo que es la economía, pero no crece la productividad marginal. Estamos en un momento de estancamiento a partir del 2015. ¿Y qué pasa con el tema territorial? Bueno, altísima disparidad, ¿no? Tenemos que España es 100 y relativamente o sea, le ponemos el indicador de 100 a la productividad laboral en España, y tenemos regiones, en general, País Vasco liderando la productividad marginal laboral por hora trabajada, segundo Madrid, Navarra, Cataluña, y a partir de ahí empezamos ya a estar un poco unas regiones que están en la media, que son Cantabria, Aragón, Islas Baleares, Asturias, Castilla y León, quizá ya Galicia, un poco, y luego tenemos otras regiones en las cuales está Andalucía, donde la productividad marginal
del trabajo realmente es bastante inferior a la media nacional. Por tanto, disparidades muy importantes, ¿no? Desde un 120 relativamente a 100 hasta un 80-85, que es Murcia, relativamente a ese 100. O sea, grandes disparidades. Y ahí tenía un dato, en Andalucía la productividad laboral es un 12% inferior a la media nacional. La segunda cosa importante, una vez mostradas las cifras, es qué hay detrás de esta productividad marginal, ¿no? Esta productividad laboral. Y yo creo que esto es probablemente lo más importante de lo que os voy a mostrar. Pues hay tres tipos de factores, los más importantes. Son tres tipos de factores. El primero es capital humano, el segundo es capital físico y el tercero es la composición sectorial. Esos tres factores contribuyen de una manera clarísima a cuál es la productividad laboral de la economía. Vamos a empezar dentro del capital humano, ¿no? Que es la oferta de trabajo. ¿Quién ofrece trabajo? Para que una persona sea más o menos productiva, en vez de mirar ahora en términos de horas, conceptualmente miremoslo en términos de personas. Para que una persona sea más productiva es muy importante, primero, cuál es el nivel educativo que ha alcanzado esa persona. ¿Con qué viene, digamos, de la escuela cuando llega a la etapa laboral? La segunda, si lo que tú traes de tu background, digamos, educativo, está bien encajado o no con lo que tú luego estás haciendo en tu empleo. Porque puedes tener un título universitario, pero luego estar de conserje, por ejemplo, en un hotel. Con lo cual no tiene nada que ver lo que tú has aprendido con el trabajo que tú estás desarrollando. Y por tanto, en términos generales, lo que suele pasar es tu productividad baja, porque aquello para lo que tú te habías preparado no lo estás realizando. Y el tercero es, independientemente ya de con qué tú venías, cómo es la formación continua en el empleo. Porque si tú no te actualizas en el empleo, vas perdiendo capital humano, se va quedando obsoleto y tu productividad laboral baja. ¿Vale? Entonces voy a hablar de estas tres, de cada uno de esos tres factores en detalle y después pasaré al segundo, que es el capital físico. Para que la productividad de una persona sea alta, es importante que el capital físico con el que trabaja, porque todos trabajamos con capital físico de una u otra manera, sea avanzado. Y para eso hacen falta dos cosas. Lo primero, o tiene que ver dos cosas. Lo primero, ¿cuánto se invierte en I+D? Para que el capital sea productivo es importante invertir en I+D y vamos a hablar de cuáles son las cifras. Y en segundo, algo muy importante con el capital físico tiene que ver con el tamaño de las empresas. Y también voy a hablar un poco de esto. ¿Vale? Y por último haré una alusión a la composición sectorial de la economía, porque hay muy diversas, o sea, la productividad laboral es muy diferente dependiendo de qué sector. Y vamos a ver cómo hay regiones, o incluso en algunos casos en España, si nos comparamos con otros países, que tenemos mucho peso de determinados sectores que son justamente aquellos que exhiben productividades laborales más bajas. Y esto es un problema. ¿Vale? Entonces voy a ir dando cuentas de todo esto y cuando termine esto hablaré de qué palancas, dado esto, por dónde tenemos que ir para mejorar. Lecciones hay y están escritas. Luego hace falta, y yo creo que hay bastante consenso, hace falta luego saber cómo poner esto en marcha, que eso es lo complicado. Pues empezamos con la primera y es nivel educativo. ¿Cuál es el nivel educativo que tiene nuestro país? Y en algunos casos aludiré a Andalucía. Y fijaros lo que pone aquí. Primero, el nivel educativo alcanzado, y lo que he hecho aquí es, en verde, son aquellas, estamos con todos los ocupados. Son las personas que están trabajando. No estoy segura, no. Es toda la población entre 15 y 64 años. ¿Vale? Entonces, la primera, por decir, para hablar bien de los colores, lo verde es aquellas personas que solamente han alcanzado como máximo los niveles educativos obligatorios, que es llegar a secundaria, eso o menos. En rojo está aquellos que han alcanzado niveles educativos medios, IFP. Y en negrita o azul marino, aquellos que han alcanzado estudios universitarios. Entonces nos vamos a comparar, como he dicho, con países de alta productividad laboral, que es lo que os he mostrado antes, Francia y Alemania, que además crecen en términos per cápita bastante más que los demás. Luego veremos España, y hablaré también de Andalucía, y luego veremos países que van mal, que es Grecia.
que claramente van mal. Bueno, pues aquí hay algo curioso, ¿no? Lo primero, miremos España. España tiene algo que tiene mucho de estudios muy bajos y mucho de estudios superiores. Prácticamente, fíjate, el 37 más el 38, casi, pues eso, el 75% está dividido en esas dos grandes polaridades. O tiene muy pocos estudios o tiene muchos estudios en términos universitarios. Y hay una franja relativamente pequeña, que es el 26%, que tiene esos estudios medios y de FP. Si comparamos con países que tienen mucha más productividad laboral, vemos que realmente ahí está la gran diferencia. Lo primero, Alemania y Francia tienen muchísima menos población que solo tiene estudios básicos. Esta es una primera lección. A todos nuestros chavales tenemos que conseguir que superen los estudios básicos y que hagan una educación FP y media. Es donde realmente tenemos nosotros una carencia enorme respecto a países como Alemania e incluso Francia. Entonces, en vez de estar tan condensados en muy bajos o muy altos, lo que tienen es una franja enorme de población con estudios medios. ¿Vale? ¿Qué le pasa a Andalucía? Pues Andalucía tiene un problema claramente educativo y es muy evidente. No se puede tener un 45% de personas entre 15 y 64 años que solo tienen estudios básicos. O sea, esto es algo que Andalucía tiene que acometer. De alguna manera hay que desarrollar que todos nuestros chavales vayan a FPs, que acaben sus estudios y que vayan a FPs. Entonces, este es un primer, digamos, dato que nos dice que hay una proporción muy alta de personas que llegan a su vida laboral o que están en su vida laboral con unas capacidades muy limitadas. Entonces, voy a hablar de las dos esquinas, del nivel educativo bajo, que he dicho que en España hay mucho nivel educativo bajo y mucho alto. Voy a matizar un poquito el tema del nivel educativo bajo y luego del alto. El nivel educativo bajo, lo que he hecho ha sido mostrar la evolución de lo que nosotros llamamos el abandono temprano, que es justo eso. Es terminar estudios obligatorios, pero no seguir. Porque luego está otro término que hay algunas personas que confunden, que es el fracaso escolar. El fracaso escolar es no llegar a los estudios obligatorios. El abandono escolar es no tener más que eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos ha pasado tradicionalmente? España ha sido un país, y yo creo que todos lo hemos oído, con un abandono temprano altísimo. Y esto es así. Y vemos que es la línea roja. Fijaros el abandono temprano de los países estos que nosotros hablábamos como mejores, como Alemania y Francia. Tienen unas tasas de abandono temprano desde los 2000, pues que andan entre el 15, el 16, 17% y se han mantenido estables. Entonces, aquí hay una buena noticia. La mala es que venimos de unas tasas de abandono absolutamente incomprensibles e insostenibles, pero hoy en día prácticamente hemos convergido con la tasa de abandono temprano. Y esta es una buena noticia. Y por tanto aquí hay que seguir fortaleciendo esto. Porque quien no abandona temprano significa que llega a estudios medios o que llega a estudios superiores. Y esta es también una buena noticia para Andalucía. Porque Andalucía también está convergiendo de una manera bastante rápida en su decrecimiento en tasas de abandono temprano. Entonces, algo se está haciendo bien en España y en Andalucía que nos permite casi converger con esos países que para nosotros son, bueno, al menos los que en términos de crecimiento y de productividad laboral son mucho mejores que nosotros. ¿Vale? Ese es digamos, la primera cosa que quería matizar sobre el capital humano. La segunda se refiere a esas personas con estudios universitarios, ¿no? A ese 37%. Y ahí hemos hecho un estudio sobre encaje laboral de personas universitarias. Y a mí me hubiera encantado hacer encaje laboral de todas las personas, pero aquí cuando no hay más datos, pues no hay más datos. Entonces, lo que tenemos es una encuesta muy buena del INE que ha seguido a los universitarios españoles creo que son 4 o 5 años después de haber terminado sus estudios y sigue y ve dónde están. Entonces, qué tipo de estudios tuvieron y luego en qué tipo de trabajos están.
Y entonces, de alguna manera, lo que podemos ver es si lo que estudiaron tenía o no que ver, tiene o no que ver con el empleo en el que están. Esto es lo que sacamos. Entonces, aquí básicamente esto sale con esa encuesta le dice, los estudios que usted realizó tienen que ver con el empleo que estoy realizando, y dicen sí o no. Si dicen que sí, le decimos que es un empleo encajado con los estudios que realizó. Si dicen que no, es un empleo no encajado. Y lo que vemos aquí es la probabilidad de tener un estudio no alineado, o sea, un empleo no alineado o no encajado. Es decir, cuando yo digo que la probabilidad, la de arriba, es muy bajita, significa que casi todo el mundo tiene un empleo muy alineado con sus estudios. ¿Dónde pasa eso? Pues pasa eso en enfermería, medicina, informática, veterinaria, salud, servicios, derecho, ingeniería, y ya empezamos a subir la probabilidad de tener un empleo no encajado. Por tanto, es bueno, todos los primeros, la gran mayoría, tienen un empleo acorde con lo que estudiaron. Es verdad que algunas ramas o algunos ámbitos, por ejemplo, enfermería, pues normalmente cuando una persona estudia enfermería no se le ocurre nada más que luego ser enfermera o enfermero. Es como muy específica la formación, lo mismo que un médico. Por tanto, es verdad que hay que tener un poquito de cuidado porque es que algunos estudios son muy específicos y ves a pocos médicos o pocas enfermeras dedicarse a otras cosas y, en cambio, economistas, un sin parar. Estudiamos economía y sirve para el roto y para el descosido. Y otras ni contemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles ni contemos? Pues estas. Humanidades, medio ambiente, técnicas audiovisuales y otros medios, viajes, turismo, periodismo. Aquí, por ejemplo, en humanidades, la mitad de las personas están en un empleo que no tiene nada que ver con lo que ellos estudiaron. Y yo creo que esto todos conocemos, ¿no? Yo tengo un montón de amigos y amigas que estudiaron cosas relacionadas con humanidades y están en sitios muy peregrinos respecto a lo que estudiaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay mucho mercado y al final tuvieron que encontrar otros estudios. Por tanto, una lección aquí y que a nosotros nos gustaría ir a los coles o a las escuelas cuando están en primero o en segundo de la ESO y contarles esto, que luego hagan lo que quieran, que estudien arte si quieren y humanidades, pero que sepan que realmente la probabilidad de que tú estés luego en un empleo que no tiene nada que ver con lo que has estudiado es altísima. Esto creo que a la comunidad educativa no le iba a gustar mucho, pero a mí me parecería importante que los estudiantes simplemente contaran con esta información, ¿vale? Entonces, cuando digo que hay ámbitos de empleo no encajado, significa que esas personas podrían aumentar su productividad laboral si su empleo estuviera encajado. Esas personas están haciendo algo que realmente para lo que no se prepararon. Por tanto, aquí también hay margen de mejorar la productividad laboral, incluso de las personas con estudios universitarios, porque estudiaron algo para lo que ahora no están ejerciendo. Por tanto, ojo con esto, que incluso con estudios universitarios la productividad laboral puede ser baja, porque puede no tener nada que ver lo que haces, ¿vale? Bien, la tercera, como he dicho, es una razón por la cual tu productividad laboral puede ser mayor o menor, es dependiendo cuánto actualices tú tu formación en el empleo. Entonces, vamos a ver cómo estamos aquí. Entonces, aquí tengo dos datos. Uno, ¿qué porcentaje de empresas ofrecen formación en el empleo? Y lo he hecho por tamaño de empresas. Y esto, además, he querido empezar con tamaño de empresas porque después va a haber alguna información que me parece relevante. Y aquí hay un dato, hemos puesto Alemania en negro, España en rojo, la UE en azul y Grecia en gris. Entonces, curiosamente, y esto es por tamaño, de 10 a 49 personas, de 50 a 249 y más de 249. Entonces, sí es cierto que cuando miramos España relativamente, por ejemplo, a Alemania o Francia, no es tan diferente. Es verdad que la proporción de empresas crece con el tamaño de la empresa, pero es relativamente parecida que dan formación. Por ejemplo, en las pequeñas empresas, pues el 70 y tantos. En las un poquito más grandes, pues llega ya casi al 80. Y en las un poco más grandes, pues llega ya casi al 90. Pero la diferencia estriba en las horas de formación. Porque esto es, ¿ofrece usted formación? Y sí o no.
Muchas ofrecen formación, pero ¿cuánta formación? Bueno, pues ahí sí que tenemos diferencias. Si miramos los países que tienen alta productividad, por tamaño, pues vemos que Francia y Alemania, que es la negrita, pues ofrecen, pues Alemania, por ejemplo, en las pequeñas ofrece pues 6-7 horas, son por cada 1000 horas, o sea, es horas de formación por cada 1000 horas en el empleo. Entonces, Francia y Alemania claramente dan mucha más formación que España, tanto en las más pequeñas como en las medianas y ya no digamos como en las más grandes. O sea que claramente España tiene un problema respecto a esos países de mayor productividad laboral de menos intensidad en la formación. Y eso significa menor actualización de tu capital humano y, por tanto, mayor potencial de que nuestra productividad fuera mayor si tuviéramos más formación en el empleo. ¿Vale? Segundo gran bloque que afecta también a la productividad laboral es el capital físico. Cuanto mejor máquina tengamos para trabajar, más productivos seremos, ¿no? Bueno, en mi ámbito, que lo que hemos utilizado siempre son los ordenadores, pues yo todavía me acuerdo del ordenador con el que yo hice la tesis doctoral, ¿no? Era una cosa de estas de la EMS2 y nos venía la cosita, el código ese, y era una cosa, no podíamos hacer nada, y no podíamos usar más que unos pequeños datos, ¿no? Ahora mismo, pues nosotros en los ordenadores tenemos a los 20 millones de personas de la Seguridad Social, todo, lo tenemos todo y además eres capaz de obtener una barbaridad de resultados en nada de tiempo, ¿no? O sea que mi productividad laboral ha aumentado muchísimo gracias a los ordenadores. Y no digo, pues fíjate, en la industria o en otros sectores. Por tanto, la inversión, el tener buen capital es muy importante para que las personas seamos productivas. Y para eso voy a empezar con la inversión en I+D, que todos sabemos que es un problema en nuestro país, porque no estamos invirtiendo lo que tendríamos que invertir. Y ahí se ve claramente el indicador de cuál es la inversión en I+D sobre el PIB, y esto es en el 22. ¿Cuánto invierte España? Pues todavía estamos en el 1,5. Llevamos oyendo que vamos a llegar al 2 muchos años y no llegamos al 2 y seguimos en el 1,5. Pero si miramos a los países esos que tienen mayores productividades laborales, pues Alemania en estos momentos está en un 3% del PIB que invierte en I+D. ¿Vale? Nosotros estamos en la mitad. Además de que ya tenemos un lag importante, pero incluso en el último año seguimos invirtiendo la mitad. Por tanto, invertimos, eso es, la mitad, un 1,5% del PIB y la mitad en países como Alemania e incluso y un tercio menos que la media europea. ¿Vale? Por tanto, poca inversión en I+D. Además, hay algo curioso, que esto es el azul, las barras azules es cuánto invierte el sector privado y la barrita verde es cuánto invierte el sector público. ¿Vale? Entonces, lo que sí sucede es que en general los países que tienen menor inversión en I+D en total sobre el PIB son aquellos que presentan menor inversión en la parte privada. O sea, nosotros tenemos una inversión del sector público que podría ser similar a la de muchos países que tienen mayores productividades laborales, pero nuestro sector privado claramente tiene menos inversión que esos países que tienen mayor productividad laboral. O sea que esa poca inversión, en parte, está claramente determinada por una poca inversión en I+D del sector privado. Y esto tiene en parte que ver con esto, con el tamaño de las empresas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en el tejido productivo español y en parte en Andalucía, que creo que aquí también lo he puesto. No, no está Andalucía. Ah, no, mira, aquí no está Andalucía. Andalucía está luego. Entonces, ¿cómo está el empleo? Y esto es otra cosa muy importante. Y aquí hay algo que, o sea, siempre estamos diciendo, ¿no? El 90% o el 95% de las empresas en España son micropymes. Y eso es verdad. Pero, sin embargo, si cogemos todo el empleo, no el número de empresas, sino el empleo, en España el 33% del empleo sí que está, cogemos ahora a los 20 millones de personas empleadas. Un tercio está en micropymes, pero otro tercio está en empresas de gran tamaño.
mayores que 250. O sea, volvemos a tener como una U. Muchos trabajadores en empresas muy pequeñas y muchos trabajadores en empresas muy grandes. Aunque el número de empresas sea pequeño, relativamente, pero como son muy grandes, absorben muchísimo empleo. ¿Vale? ¿Cómo son las otras, esos países con los que nos queremos de alguna manera comparar? Pues claramente miramos a la negrita, que es Alemania, y Alemania lo que tiene es un peso enorme de empresas muy grandes, igual que Francia, y un peso muchísimo menor en estas micropymes. ¿Vale? Alemania lo que tiene es un peso más grande, además de en las muy grandes, en estas de 50 a 249. ¿Vale? Esto es lo que España tiene muy poco. España, sobre todo, tiene mucho en muy pequeñas y mucho en muy grandes. Y esto tiene que ver también, que esto no lo he dicho, porque he estado intentando, de hecho, porque uno de los resultados que yo, Rafa, yo estuve mirando no sé si era en vuestro libro con Javier, que lo que decíais era que la productividad laboral era muy parecida por tamaño de empresa, o sea que si mirabas a los imagínate, de 0 a 10 trabajadores, la productividad laboral en España puede ser parecida a la de Alemania y en los mayores también, pero lo que cambiaba mucho era la composición. He estado buscando eso, yo creyendo que era, ¿ese resultado es vuestro? Eso, y no lo he encontrado. Entonces digo, como ve a esta Rafa, voy a dar el dato y esto es lo que ellos han encontrado, ¿vale? Yo no lo he encontrado. Entonces, o sea, no es tanto que nuestros trabajadores de 0 a 10 son menos productivos que los alemanes, sino que como la productividad laboral de estos colectivos es mucho más baja y nosotros tenemos muchos más, todo eso arrastra la productividad laboral en general. Pero es un tema de tamaño, no es un tema de que nuestros trabajadores en de las empresas muy pequeñas sean menos productivos, es un tema de tamaño. Por eso el tamaño de nuestro tejido empresarial importa tanto, porque ese es el tamaño que lleva a que la productividad laboral en España sea tan baja respecto a esos otros países. ¿Vale? Muy bien, y otro de los temas que quería comentar es la composición sectorial, porque ahora quiero pasar al empleo. O sea que, y aquí hay algo muy curioso, porque quiero hacer la composición sectorial comparada con la productividad. Entonces, aquí lo que comento es lo primero, cómo está clasificada, distribuida la población empleada, primero por sector, algunos sectores, y luego hablo de la productividad. Y fijaros, miramos a Alemania, miramos a España, y aquí sí he metido a Andalucía. Entonces, en el sector primario, Alemania prácticamente no tiene nada, España un poco más, Andalucía más. En un sector como la industria, Alemania tiene un 21% de personas ahí, España un 14%, Andalucía un 9%. Y vamos a un sector como hostelería, comercio y transportes, donde Alemania tiene solo un 21% de las personas allí, España un 27% y Andalucía un 31%. ¿Vale? Y ahora con esta composición vamos a cuál es la productividad laboral de estos sectores. Recordemos, Andalucía y España más en el sector primario que Alemania, industria mucho menos y hostelería y comercio mucho más. Y entonces, si ahora vamos a cuál es la productividad por hora trabajada en los sectores, vemos la industria, en general todo, química, fabricación de maquinaria, metalurgia, toda la industria tiene una productividad laboral mayor, son los sectores con mayor productividad laboral. Si vamos al sector de comercio y reparación ya baja mucho menos. Sector primario, donde Alemania prácticamente no tiene nada, España más y Andalucía más, es uno de los sectores de más baja productividad laboral. Y ya no vayamos a hostelería, que es el sector con menos productividad laboral, donde España tiene un 27% de las personas ocupadas y Andalucía un 31%. Por tanto, la lección que aquí sacamos es, tenemos a demasiadas personas ocupadas en sectores con muy baja productividad laboral. ¿Vale? Y luego un hecho curioso de la composición sectorial, que esto lo sacamos del observatorio fantástico que tiene de productividad y competitividad de España, que tiene IBIE, que realiza junto a la Fundación BBVA, es que no solo la productividad laboral de un sector como el turismo, esta es hostelería en concreto, no solo es baja, sino que mirar su evolución. ¿Vale? Encima está disminuyendo. Por tanto,
mucho peso en el sector turístico, baja productividad y además decreciendo, con lo cual no vamos bien. O sea, si seguimos poniendo todos nuestros huevos en el sector turístico, pues lo siento, pero esta no va a ser la manera que vayamos a aumentar la productividad laboral de nuestra población. ¿Vale? Dicho esto, ahora vamos a intentar relacionar esto con los salarios. Los salarios realmente son algo así como la calidad del empleo que recibimos y que nos llevamos a casa. Es uno de los indicadores importantes sobre cuál es la calidad de nuestro empleo, además de otros muchos, pero me voy a centrar en los salarios. Lo primero digo que es una compleja relación, ¿no? Porque no sé aquí cuántas personas son economistas, pero desde luego en primero de economía, cuando estudiamos el modelo neoclásico, cuando explicamos el modelo neoclásico, tú haces la maximización de beneficios y lo que sale es que el salario es igual a la productividad marginal de trabajo. ¿Vale? O sea que en un modelo, en una economía donde hay libre mercado y donde todas las empresas son competitivas, el salario debe ser siempre igual a la productividad marginal del trabajo, que es el salario es el coste, ¿no?, de este factor. Luego lo que pasa es que es verdad que hay países donde el mercado fluye y es mucho más libre y hay otros donde tiene muchas más instituciones. Y en el mercado laboral en España hay muchas instituciones laborales. Por ejemplo, el salario mínimo. Por tanto, tú puedes tener la productividad laboral muy alta o muy baja, sobre todo puedes tener muy baja, pero un salario mínimo que pudiera estar por encima de la productividad laboral, pero tú no vas a cobrar por encima de ahí. Por tanto, ya no es igual el salario a tu productividad laboral. O los convenios colectivos. Los convenios colectivos fijan unos salarios que pueden diferir de la productividad laboral de sus trabajadores. Por tanto, hay instituciones que, además de que no hay competencia perfecta, además de otras muchas razones. Pero sí que es verdad que, de alguna manera, la productividad marginal es lo que el último trabajador produce y de alguna manera no debe de relacionarse demasiado con que recibe. Entonces voy a mostrar ahora un poco cosas de los salarios que nos van a recordar a lo que hemos hablado de productividad marginal, de productividad laboral. ¿Qué muestran los datos? Lo primero, primer titular, los países más productivos, los que hemos visto con mayor productividad laboral, son los que tienen mayores salarios. ¿Vale? Y entonces miramos a Alemania, que tiene por hora el salario medio. Esto es a jornada completa, y en euros del 2018, casi 50.000 euros, el salario medio en Francia 38.000, en España 29.000 y en Grecia 22.000. Claramente tenemos salarios muy por debajo y somos de los países, si nos referimos a Alemania y Francia, que tienen mucha más productividad laboral. Por tanto, parece haber una correlación positiva entre los salarios y la productividad laboral. Segundo dato, y esto solo lo he conseguido para Euskadi, porque hemos hecho recientemente desde ISEAC, hemos escrito un libro blanco del empleo, donde hemos sacado datos casi para todo, ¿no? Y tenemos la suerte de que tenemos una base de datos en el País Vasco que nos da los salarios. Es una base de datos bianual y nos habla de muchas cosas, pero entre otras cosas de salarios. Y entonces hemos podido seguir una serie temporal de cómo es los salarios de las personas en Euskadi, pero que creo que podría ser aplicable sobre todo las diferencias a España, y que al menos nos revela algo muy importante, ¿no? Cómo han ido evolucionando los salarios, en términos reales, desde el 2004 hasta el 2020. Y eso lo hago por nivel de estudios. Y entonces aquí lo que vemos es quiénes son claramente los grandes perdedores, quienes en términos reales cada vez les ha ido peor. Pues son claramente las personas que no han hecho nada más que estudios secundarios. O sea, el nivel educativo alcanzado está muy relacionado con los salarios y cada vez más, porque cada vez se exige más, desde el punto de vista del capital humano, tener un nivel de estudios más avanzado. ¿Quiénes se han disparado o quiénes han tenido unos salarios más positivos? Los universitarios. En cualquier caso, que veamos que, aunque es cierto que a partir del 2016 han subido un poco los salarios de los universitarios, tenemos una evolución de salarios en términos reales muy constante. Los salarios en España han subido muy poco. Sobre todo, pues fijaros, desde el 2004 prácticamente los salarios se han mantenido constantes. Otro de los mensajes
que tiene que ver con, que hemos hablado de productividad laboral, son los sectores y los salarios, ¿no? Hemos dicho que industria claramente tiene una productividad laboral mucho más alta que otros sectores como, por ejemplo, turismo o hostelería. Y aquí es donde vemos, ¿no? Aquí sí que vuelvo a poner Andalucía. Entonces, tenemos la industria en España, cómo han sido la evolución salarial. Y luego, la industria en Andalucía. Es verdad que la industria en Andalucía es menor, pero claramente también han subido los salarios en este sector, que es un sector de alta productividad laboral. Y sin embargo, muy por debajo, aunque es verdad que también han subido, están los servicios, porque son sectores en general de más baja productividad laboral. Mi sensación aquí, en los últimos años, es que en los servicios en España ha habido un aumento muy importante, sobre todo por el tema de servicios avanzados, que están empezando a tener más peso en la economía, que todavía están dentro del sector servicios, pero que a mí me parece que debería de haber posiblemente una refundación o renombre del sector industria, y ya se habla mucho de eso. El sector industria no es la industria manufacturera, sino que también tiene mucho servicio avanzado que es industria. Y es muy posible que se hable de un nuevo sector industrial donde se incorporan todos esos servicios avanzados. Y esos servicios avanzados son de alta productividad laboral. Y hay algo muy importante, y con esto termino en la parte de salarios antes de entrar en las palancas, que tiene que ver ya no solo con cómo son los salarios, sino qué es lo que puede pasar cuando tenemos salarios bajos a lo largo de tu trayectoria de vida, ¿no? Y aquí ha habido una pregunta que a mí siempre me ha rondado y nunca la podía contestar, que era ¿qué pasa cuando una persona es joven que empieza normalmente con salarios bajos? Solían decir, bueno, pero empiezas con salarios bajos, pero esto se cura con la edad, ¿no? Yo muchísimas veces hemos oído esto. Esto es una enfermedad que se cura con la edad. Yo siempre he tenido ganas de saber si es verdad que se curaba o no con la edad, porque resulta que empiezas a ver chavales que después de 7, 8 años siguen con unos salarios muy bajos, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos la encuesta, la muestra de vidas laborales y ahora incluso, si queremos, la seguridad social, pues lo que hemos hecho aquí fue empezar a coger a toda la juventud recién salida de donde fuera, de sus estudios, bien fueran superiores, medios, daba igual, le cogemos su salario en el primer momento de vida y le seguimos a esa persona en el 5.º año trabajado y en el 10.º año trabajado. Y entonces lo que miramos es, lo primero, ¿cuántas personas tienen un salario que llamamos bajo? Y yo al salario bajo le hemos llamado que estás por debajo del 60% del salario medio, algo parecido a estar en riesgo de pobreza. Por tanto, decimos un salario es bajo si está por debajo del 60% del salario medio. Pero además, y esos son todos los que no son grises, o sea, no precario le hemos llamado. El no precario es el que tiene un salario en el primer año trabajado por encima del 60% del salario medio. En España, los jóvenes, el 66% empiezan con un salario por debajo de ese nivel. Pero el 41% tiene muy por debajo de ese nivel. Es decir, le llamamos un precario muy intenso. Luego hay un 16% que lo tiene un poquito mejor, pero por debajo, y luego un 9%. Y lo que queríamos ver es, ¿eso se arrastra con la edad? Bueno, pues lo que vemos es que es cierto que al 5.º año trabajado quedan un 37% de personas que siguen con un salario por debajo del 60% del salario medio. Es decir, es verdad que para algunos la enfermedad se cura, pero no para todos. Seguimos teniendo un 37% de personas que siguen con salarios muy bajos. Incluso todavía tenemos casi un 26% que 10 años después siguen con un salario por debajo del 60% del salario medio. Y sobre todo aquí es particularmente preocupante quienes empiezan con un salario muy malo, porque el 19% de esos sigue con un salario muy malo, ¿vale? Entonces aquí lo que intentamos decir es, tenemos un mercado laboral, porque de esto además hemos hecho un estudio bastante intenso después, en los cuales somos capaces como de limpiar el efecto de la productividad personal y lo achacamos un poco a la estructura de mercado. Entonces tenemos una estructura de mercado que permite que los chavales jóvenes empiecen mal y en muchos casos sigan mal.
Esto luego nos da problemas de que muchos jóvenes se van, ¿no? Comentabas tú antes el tema de que en Andalucía los salarios son bajos y entonces se van a otros sitios. Pues fijaros cuando son muy bajos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que esto también tiene mucho que ver con el nivel educativo, ¿eh? Hemos hecho esto mismo para universitarios y también hay un porcentaje, es casi el 50% de las personas empiezan mal, pero sí que es verdad que la enfermedad se cura para un porcentaje mayor. ¿Vale? Pero bueno, esto quería hablar también de que en España tenemos un problema de bajos salarios y además bajos salarios que en muchos casos se perpetúan en el tiempo. Bueno, pues ahora quería terminar con para dónde ir, qué palancas utilizar, ¿no? Y en esto me baso mucho también en este libro blanco del empleo, que además de Euskadi hemos hecho una cosa para España, y quiero relacionarlo con todos estos factores de los que he hablado de la baja productividad laboral. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? Primero, sabíamos que uno de los drivers de la productividad laboral es el capital humano. Por tanto, ¿cuáles son los mensajes sobre el capital humano? Pues el primero, tenemos deberes en la etapa escolar. Estamos convergiendo en abandono escolar, pero tenemos que seguir, digamos, que fortaleciendo esa tendencia. Por tanto, continuar reduciendo el abandono temprano y el fracaso escolar. Segundo, en la etapa media, tenemos ahí demasiada poca gente en FP. Y, por tanto, tenemos que intentar que esos chicos que todavía abandonan, que vayan a las FPs. Y yo creo que aquí tenemos, de hecho, un mandato europeo en el cual lo que nos dicen es, oiga, fortalezcan ustedes la FP. Y yo creo que esto es algo que nos va a venir muy bien, porque además el encaje laboral de la FP es buenísimo. ¿Vale? Por tanto, es el segundo deber, hay que fomentar considerablemente la formación profesional. La tercera, cuando estamos hablando de la etapa superior de los universitarios, pues tenemos que intentar orientar mejor. Por eso digo yo que sería bueno ir a las escuelas cuando los chicos eligen sus carreras y tratar de al menos decirles pues, que hay muchos empleos que son luego muy difíciles, muchos ámbitos de estudio que son muy difíciles de encajar con el mercado laboral. Y luego en la etapa laboral también tenemos deberes. ¿Cuáles? Primero, ¿quiénes son las personas que no tienen empleo y se tienen que incorporar? Bueno, tenemos ahí un deber enorme de la activación. Ayer venía yo de una charla en ESADEPOL en Madrid y que venían muchísimos responsables de empleo, de comunidades, venían responsables del SEPE y bueno, pues la labor que hay para orientar mejor a las personas, bien sea que están empleadas o desempleadas, y para eso hay muchos mecanismos. Para eso la tecnología nos puede ayudar. Y yo creo que en Andalucía, de hecho, se está favoreciendo esas plataformas donde están todas las personas que quieren un empleo, bien están empleadas o no, cuáles son las ofertas o las demandas de empleo en el sentido de vacantes y en tratar de emparejar hacia dónde podrías ir. Bueno, pues eso puede ayudar, pero además hay que hacer una labor de orientación de expertos con unos itinerarios personalizados. Eso tenemos todavía bastante trabajo por hacer, pero a mí lo que me ha gustado es que tengo la sensación de que al menos ahora mismo la gente ya sabe qué hay que hacer. Porque si os digo la verdad, yo llevo estudiando esto hace muchos años y en el 2012 nadie hablaba ni de orientación, ni de intermediación, ni de formación, ni de nada. Solo se hablaba de subsidios a empresas. Por tanto, ahora mismo yo creo que las políticas activas de empleo, la activación de personas es un elemento absolutamente crucial y al menos el qué ya se sabe. Ahora hay que saber el cómo y realmente cómo ejecutarlas. Pero esta es una tarea importantísima en la etapa laboral. Y luego, relacionado con esa formación que nos falta intensidad, hay que mejorarla. ¿Vale? Segundo, mejorar el capital físico. Segundo driver de la productividad laboral es capital físico. Por tanto, claramente tenemos que intentar que las empresas pequeñas y medianas tengan entornos más favorables para invertir. Es muy arriesgado para las empresas muy pequeñas invertir en I+D. Y entonces hay que fomentar esa colaboración público-privada y privada-privada para realmente que haya entornos favorables, primero, o para que, digamos, compartan inversiones o para que crezcan en tamaño. Y eso ustedes saben muchísimo más que yo de eso. El segundo, invertir más y mejor. Y bueno, ahí hay un tema que, bueno, si queréis luego en las preguntas lo hablamos mejor. Hay toda una corriente ahora mismo de, cuando se habla de invertir en tecnología, ¿qué tipo de tecnología? ¿No? Y ahí está gente como Stancheva y, bueno, no me sale el nombre de él ahora mismo, que lo que dicen es no vale invertir en cualquier tecnología.
Invertamos en tecnologías que realmente crean mucho empleo o co-crean empleo. Porque lo que al final queremos es sociedades que tienen buenos empleos. Porque esto es realmente lo que son sociedades con gran bienestar social. Entonces, bueno, lo dejo un poco aquí, pero es facilitar e invertir en tecnologías que le llamamos proempleo. Y, por supuesto, aprovechar las oportunidades de financiación, que todavía parece que no están llegando, eso es verdad, pero que en muchos casos no sé si las vamos a poder ejecutar, por las dificultades que eso tiene. Y finalmente, y probablemente lo más importante, es que alineemos la oferta con la demanda, que seamos capaces de, para cada persona, intentar ver cuál sería la mejor opción de formación, de recualificación o de recolocación dada la demanda. Para eso hay tecnología, necesitamos personas que les orienten, conocedoras, pero creo que poco a poco al menos se empieza a saber hacia dónde hay que ir. Para eso es muy importante que las empresas y los sectores públicos de empleo, el sector público de empleo, los servicios públicos de empleo, se miren a la cara. Especialmente que las empresas recobren la confianza perdida sobre los servicios públicos de empleo y que los servicios públicos de empleo entiendan que las empresas son los clientes a quienes tienen que ayudar para recualificar a las personas que esas empresas necesitan. Esto es algo que ayer, en la jornada en la que estuve, lo hablaba todo el mundo. Todo el mundo decía que la tarea pendiente es esta. Y sobre todo ayudando a las pequeñas empresas. Porque las grandes empresas ya saben formar a sus trabajadores, tienen universidades, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad. Y por tanto, o miran al sector, a los servicios públicos de empleo que les ayuden en esas formaciones, o vamos muy mal. Porque las empresas no cumplirán las necesidades que tienen y las personas no serán capaces de ir a las necesidades que tienen, a las necesidades, digamos, del mercado. ¿Vale? Y con esto termino todo y muchas gracias. ¿Se escucha? Ha sido una magnífica intervención. Poco te podíamos tener para estos temas como aquí Sara de la Rica, aunque es cierto que el observatorio está haciendo bien sus tareas, porque aquí en el público tenemos a Rafael Doménech, tenemos a Manuel Hidalgo, tenemos a muchos expertos en temas laborales y bueno, en los cafés, etcétera, pues podemos tener información sobre estos temas, aparte de aquí de... La ponencia, como digo, me ha parecido magnífica y bueno, vamos a pasar al turno de palabras. Yo tengo alguna pregunta, pero prefiero que sea el público el que pregunte antes. A ver, Rafael Doménech. Juan Ignacio de Arcos. Vale. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte por tus dotes didácticas. Me ha encantado tu charla porque la verdad es que, bueno, lo he visto todo clarísimo, ¿no? A veces eso es lo bueno. He estado llorando, pero bueno, llorando de los datos. De los datos, pero bueno. Yo quería preguntarte algo muy rápido. ¿Habría cambiado tu discurso de esta tarde de alguna manera si hubieras tenido en consideración la economía sumergida? En términos de, o sea, como no he hablado de desempleo, en términos de cualificación, de capital humano, hubiera sido todavía peor el cuadro si integro a todas las personas que están en la economía sumergida, porque una de las cosas que vimos en estudios, en un momento determinado hubo una encuesta que hizo el INE sobre la economía sumergida y ahí pude hacer un estudio en el cual claramente se veía que la economía sumergida era una alternativa al desempleo. Todas las personas con economía sumergida tenían unos niveles de cualificación bajísimos, unos salarios bajísimos y unas situaciones increíblemente precarias. Así que si integráramos a esas personas, toda la parte de capital humano sería todavía un cuadro mucho peor. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Quién habla? Aquí. Hola. Hola. Soy Manuel Contreras. Dos cuestiones. Una, primero felicitar al Observatorio y a CESUR, porque yo creo que esta jornada debería ser de obligatorio visión o escuchar por parte de todo el Parlamento de Andalucía y su Gobierno. En segundo lugar,
es una pregunta y es una duda que siempre he tenido. Es decir, ¿por qué, en relación al tema del capital humano, por qué aquellas profesiones más demandadas hoy en día por el mundo de la empresa, como puede ser matemáticos, físicos, ciertas ingenierías o médicos, son las ofertas o son las plazas menos ofertadas por la universidad y con los números clausus más altos, cuando realmente la demanda es altísima? Y no sé por qué la universidad no baja un poquito el listón, porque necesariamente el nivel intelectual no tiene que ver muchas veces ni con la vocación, ni después con la capacidad de desarrollar trabajo. Muchas gracias. Bueno, es verdad que hay una demanda creciente de personas altamente cualificadas, ¿no? Como matemáticos y tal, pero si miramos realmente en el total, si tú miras todas las vacantes, el porcentaje y eso que las vacantes tienen un sesgo porque en general lo que se ofrece en plataformas de estas suele ser altamente cualificado. Pero el porcentaje de empleo que absorben estas ocupaciones, estos ámbitos, es pequeñísimo en nuestro país. ¿Sabes lo que se necesitan? Se necesitan personas, lo que llamamos los de cuello azul. Se necesitan esas personas que provienen de la FP. Se necesitan soldadores, se necesitan electricistas. Eso es lo que realmente nuestro país necesita. Y eso es lo que no hay. Y eso es lo que nos hace pensar que tendríamos que llevar a muchísimas más personas a la FP. En cualquier caso, el tema de los números clausus de médicos entiendo que es un tema presupuestario. Y ahí lo dejo. Y esto la comunidad educativa dirá, y me imagino que esto está relacionado con lo que luego cuesta el sector público, porque esto al final va el 90-95% al sector público. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Rafa. Rafa me hace la pregunta difícil. No, mi nombre es Ramón Valle y soy profesor de universidad, aunque en este momento jubilado. Son varias las cuestiones que me surgen a lo largo de su presentación. La primera es cuando se habla del incremento de productividad en las situaciones de crisis. Y efectivamente la tendencia de las organizaciones es a resolver las situaciones de crisis a través de lo que muchas veces se denomina la forma más fácil, que es la reducción de empleo. Pero esa no es necesariamente la mejor forma de hacer frente a la crisis. Ah, claro, es la peor. Efectivamente. Depende de cuáles son las razones por las cuales hay una situación de crisis en la organización. Por tanto, los incrementos de productividad cuando hay reducciones de empleo no siempre se puede interpretar o se debe interpretar como un dato positivo. No, por supuesto que no. Yo, de hecho, lo interpreto como un dato negativo, pero que es importante que las personas lo sepan, porque tenemos una anomalía en el mercado laboral que es siempre hacer los cambios que llamamos de una forma extensiva, que es despedir y contratar. Esto es lo que no hacen otros países donde tienen unos empleos muchísimos más estables y lo que hacen es lo que llamamos flexibilidad interna, que es tratar de compartir cuando hay mucha menos demanda, menos horas y con una quizá reducción del salario o al menos una complementación con el subsidio de desempleo y luego cuando hay más horas con unos acuerdos con horas extraordinarias. Sí, pero yo creo que sobre todo la necesidad de hacer un análisis de cuáles son las razones o los motivos de la crisis. Si son internos, por una mala calidad de los productos en los cuales nunca se va a solucionar con la reducción de empleo. La segunda reflexión era, analizando la gráfica que usted ha puesto de la distribución de los niveles en el caso de Alemania y de Grecia, uno observa ¿Niveles de qué, perdona? Niveles de empleo entre Alemania y Grecia, uno observa que los niveles son muy similares. Sin embargo, los niveles de productividad son muy diferentes. ¿Niveles de empleo? No, perdón, los niveles de empleo no, los niveles de formación, niveles de formación. No, eso era si recibe o no formación y otra cosa es intensidad de formación, ¿no? No, en la gráfica donde aparecían... No. ¿Esta? Más para atrás. Más para atrás. No hay más de formación. En el nivel educativo. Eso no es formación. Ahí. Si nos fijamos en el caso de Alemania y de Grecia,
los niveles son muy similares, 28-30 mayores y 23-23 en los menores. Sin embargo, los niveles de productividad son tremendamente diferentes. Luego, alguna reflexión también habría que hacer sobre en qué medida esos factores están influenciando o no en la productividad. Aquí lo que tenemos es un problema enorme de calidad del sistema educativo en Grecia, que puede tener parecidos con composición. De calidad en términos de los niveles educativos son los mismos. No, es el mismo nivel educativo alcanzado. Otra cosa es qué aprendes tú en cada nivel educativo. Es otro tema distinto, claro. El contenido. Y la tercera cuestión que es con respecto al capital físico y el tema de la inversión en I+D. Es verdad que la inversión en I+D es muy importante, pero yo creo que también es muy relevante la inversión en la renovación de la tecnología. No ya necesariamente en I+D, porque para una pequeña empresa, efectivamente, hacer I+D es muy complicado, mientras que sí le puede resultar algo más sencillo hacer la renovación de la inversión en tecnología. Y por último, el comentario que ha hecho sobre la relación de salarios y productividad, donde parece que efectivamente hay una cierta correlación. Países con altos salarios tienen mayores niveles de productividad. Por tanto, a mí la reflexión última que me lleva al tema es si realmente la productividad también se ve realmente influenciada por las formas de gestión internas que se dan en las organizaciones. No solamente por cuáles son los niveles educativos, sino cómo realmente se está gestionando a las personas que se tienen dentro de la organización. Y es ahí donde cuando uno hace los análisis comparativos entre los niveles de gestión de los recursos humanos en las distintas empresas y los distintos sectores, se aprecian diferencias muy relevantes con respecto a cómo se hacen en España y a cómo se hacen en otros países. Sí, seguro que sí. Seguro que el tema de gestión, lo que pasa es que no veo una información clara que me pueda, o un indicador claro que yo pudiera reflejar aquí. Pero seguro que la gestión interna de una empresa tiene muchísimo que ver con su productividad laboral, sin ninguna duda. ¿Cuántas preguntas, eh? Vale. Eso es una buena noticia. Bueno, enhorabuena también por la presentación tan magnífica que nos has regalado. Hola, Rogelio. Mira, una cuestión que echo de menos en el ámbito de la formación es la formación para el emprendimiento. Los países que admiramos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, a los chavales prácticamente del jardín de infancia ya lo están educando para ser responsables, ser disciplinados, saber trabajar individualmente o en grupo, estimular la imaginación y la creatividad, porque al final del día toda la formación que tú has expuesto ahí, esa es la base, es importantísima, pero hay que fabricar un producto o un servicio y venderlo en el mercado. Y para eso, si se tiene espíritu de emprendimiento, es mucho más fácil que si no se tiene, nada más. Sí, seguro, Rogelio. A mí con el emprendimiento me da mucho miedo meterme, porque creo que es algo que en España tendríamos que analizar. El emprendimiento que tenemos en España, tengo la sensación de que es un emprendimiento en muchos casos forzado por personas que se ven que no pueden hacer otra cosa. Y realmente, además, la edad media del emprendimiento en España es muy alta por eso. Entonces, yo creo que al emprendimiento habría realmente que darle una vuelta. Y como yo no soy profunda conocedora, no lo he querido meter. Pero sin ninguna duda, los países más innovadores y que más emprenden son países luego que realmente tienen unos resultados muy buenos. Pero hay que matizar los términos de emprendimiento que hay ahí dentro y eso es lo que no tenemos buena información. Y por eso no me suelo meter en ello, Rogelio. Sí, Sara, felicitarte por la magnífica presentación que has hecho. Como muy bien sabes, desde hace ya bastantes años hay un enorme debate, se inicia en Estados Unidos, luego en la OCDE y ha llegado también a España, sobre ese supuesto desacople que hay a lo largo del tiempo entre productividad y salarios, ¿no? De que, dependiendo de cómo se mida, la productividad ha aumentado más que los salarios, ¿no? Quería conocer tu visión sobre esto. Ya te adelanto la mía, ¿no? Cuando las cosas, al menos en España, se miden bien, ¿no? Es decir, cuando
miramos la renta al coste de los factores, después de ajustar por las rentas que salen al exterior, ¿no? Cuando lo medimos, hacemos ajustes bien hechos por horas trabajadas y teniendo sobre todo en cuenta cómo ha evolucionado en el tiempo la depreciación del capital, ¿no? Lo que observamos es que desde 1995 hasta ahora, es decir, en las últimas 3 décadas, la participación de los salarios sobre la renta nacional neta se ha mantenido constante, lo cual indica que no ha habido tal desajuste a nivel agregado entre salarios y productividad, lo cual avala pues mucho de lo que has dicho tú en las 2 primeras partes, ¿no? Que sirve para conectar esa relación que hay entre salarios y productividad. Si queremos salarios más elevados, necesariamente necesitamos aumentar la productividad y esta es nuestra gran deficiencia que tenemos aquí en España. Gracias. Yo creo que con la productividad laboral se ve bastante claro, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando hablamos de productividad en términos agregados tenemos que sumar la productividad del capital, ¿no? Y ahí es donde realmente hay que ajustar por otras cosas. Como yo no soy experta en esa otra parte, yo siempre prefiero lo micro. Entonces, lo que controlo son cosas siempre más pequeñas. Con la productividad laboral se ve muy claramente la relación con salarios. Y es verdad que si se mide bien la productividad de ambos factores, bien medida, también refleja algo parecido a esto, sin ninguna duda. Sí, enhorabuena, Sara. Yo soy Fernando Seco. 2 cuestiones. Una es, si nos puedes decir algo sobre la inmigración. Uno de mis temas favoritos. y el trabajo que desempeñan básicamente en el sector primario, en el sector servicios, donde el español medio no quiere trabajar. Y si tiene que ser así o si hay algún tipo de otra alternativa al respecto. Y luego lo que decías al final, que efectivamente todo el mundo dice, y es así, que hay que ponerse de acuerdo la empresa y la administración en una colaboración privada-pública que todavía me gustaría conocer en qué consiste, porque no conseguimos ponernos de acuerdo en qué consiste, ¿verdad? Entonces, yo creo que antes tendría que haber una transformación de la administración, aunque en Andalucía estamos en un momento creo que bueno para hacer estas cosas, pero que todavía hay un gap diferencial entre unos y otros importante. Y no sé si eso también tiene arreglo o no. Bueno, la parte de la inmigración, sin ninguna duda, va a ser un factor importantísimo en los próximos años. Tenemos un contexto demográfico que es el que es, con un envejecimiento galopante. No nacen personas y, sin embargo, cada vez vivimos más y, además, en mejores condiciones. Y esto es un éxito. Que cada vez vivamos más y, además, de manera saludable, es un éxito. Y que no nazcan más personas es una decisión. Es una decisión de la mujer. La mujer ha decidido que en estos momentos quiere tener menos hijos que antes. Y como lo puede decidir porque puede controlar cuándo tiene los hijos, ahora mismo la mayoría de las mujeres deciden o no tener ningún hijo o tener uno, en algunos casos 2. ¿Que el contexto laboral influye? Sí, es verdad, ¿no? Porque en muchos casos hay una precariedad muy importante y para cuando la persona estabiliza su situación laboral suele ser tarde, porque lo que no se ha retrasado es la edad, la parte biológica. Tú tienes hijos puedes tener hijos hasta un determinado momento. Pero tenemos países con una situación de mercado laboral excelente y también están teniendo menos hijos. O sea que hay mucho más que una inestabilidad laboral. Por tanto, esto lo que nos dice es que vamos a tener que vivir en un contexto de menos niños. Además, los que no han nacido ya no van a entrar en el mercado laboral hasta dentro al menos de 20-25 años y no se espera a corto plazo que haya una avalancha de niños de aquí a poco tiempo. Con lo cual, tenemos que vivir este contexto y este contexto nos lleva irremediablemente a una escasez de personas. Una escasez de personas en edad laboral. Y, por tanto, vamos a tener que traer personas de fuera sí o sí. Eso significa que nos tenemos que poner las pilas. Hay regiones donde ya hay unas tasas de inmigración del 17-18%, estamos hablando de Madrid, Barcelona, incluso Andalucía, creo que andáis por ahí. Otras regiones estamos en el 10, en el 11, 12%, la zona un poco más norte, Asturias, País Vasco y muchas zonas del interior. Entonces,
aquí viene lo primero para el mercado laboral. Lo que ha sucedido hasta ahora, y enlazo un poco con lo que comentabas, es, y ahí también tengo varios estudios publicados, es que la inmigración no ha provocado ningún efecto negativo en las personas nativas, sino justamente lo que estás comentando. Ha complementado porque ha cubierto esos puestos que las personas nativas no querían. Y a más, ha hecho que las personas nativas mejoraran en términos de su ocupación. Y esto lo hemos visto claramente a lo largo del tiempo. Con lo cual, lo que hay que hacer probablemente es, lo primero, desterrar mitos de que la persona inmigrante nos quita el trabajo, porque normalmente compite muy poco con las personas nativas. Pero también es verdad una cosa, si van a venir muchas personas, tenemos que hacer unos procesos de integración social y laboral muchísimo mejores de lo que tenemos hasta ahora. Porque normalmente, vengan con la cualificación que vengan, suelen ir a puestos de trabajo muy poco cualificados. Y, por ejemplo, en Rumanía sucedió durante la gran crisis de los 2006, o sea, previamente en el boom, digamos, de los 2004, 2005, a partir del 7 tuvimos muchísimas personas rumanas que venían y muchísimos venían con educación universitaria y estaban todos en construcción. Bueno, a partir del 2013-14, que se empieza a recuperar la economía española, las personas rumanas no han vuelto a venir. Entonces, lo que yo creo que ellos vieron perfectamente es que lo que aquí podían realmente realizar eran trabajos de muy baja cualificación. Y tanto en su país se les empezó a ofrecer mejores trabajos como en otros lugares de Europa. Entonces, tenemos que intentar atraer personas de baja cualificación, que también vamos a necesitar, y personas de alta cualificación. Esto es lo que hacen la mayoría de los países. La mayoría de los países, la inmigración es como si dijéramos bipolar. Tienen los dos grandes bloques, personas altamente cualificadas y personas con baja cualificación. En España no somos capaces de atraer a los de alta cualificación. Así que la parte de los salarios, sin ninguna duda, seguro que es importante, pero tendremos que hacer un proceso de atracción y de retención de personas de fuera. Y yo creo que la parte de la inmigración va a ser una especie de test de qué vamos a ser en el futuro. Porque tenemos unos vecinos, que es Francia, que ha hecho muy mal el proceso de integración de sus personas inmigrantes y tienen un problema de cohesión social gravísimo. Y los tenemos aquí mismo, así que algo tenemos que aprender, ¿vale? Y ahí están empezando a venir, digamos, fenómenos de tratar de casar oferta y demanda allí mismo en el sitio e incluso formar a las personas en origen para que vengan ya y puedan estar integradas en el mercado laboral y no tengan que encontrar cualquier cosa y de cualquier manera. Lo que pasa es que todavía está a una escala bajísima y no sé hasta qué punto, digamos, suficiente, ¿no? Y la segunda pregunta, pues es verdad que la administración pública, no sé aquí cuántas personas hay en la administración pública, pero bueno, pues es un dinosaurio. Es un dinosaurio que se mueve muy lento, es muy gordo, y yo también hablo de la universidad pública, donde he estado 30 años. Y por tanto es muy difícil que mueva cosas y la sociedad se está moviendo y las empresas se están moviendo. Por tanto, es verdad que hay que acompasar los lenguajes, la agilidad, que en estos momentos no está acompasada. Pero al menos lo que es ahora mismo, al menos en el tema laboral, son muy conscientes y están tratando de decir a las empresas, decirnos qué necesitáis y nosotros os ayudamos a formar y luego vosotros contratáis a estas personas. Nosotros acabamos de evaluar el impacto de una medida para personas desempleadas, que es precisamente esto. El Servicio Público de Empleo hace una especie de expresión de interés a las empresas. ¿Qué perfiles necesitáis? Y entonces las empresas han acudido y entonces cuando hay una suficiente masa crítica de perfiles, el Servicio Público de Empleo vasco les forma y luego les obliga a que haya un porcentaje determinado de personas a quienes vuelven a contratar. Pues curiosamente, terminan o no esas personas en esa empresa, esta formación es enormemente exitosa. ¿Por qué? Porque es una formación que está demandada por la sociedad, por las empresas. Si terminas en la empresa, bien, pero si no, también, porque vas a encontrar trabajo en el mercado. Para mí este es el camino. Y ayer hablábamos mucho de esto y todo el mundo coincidía que este era el camino. Y yo creo que los servicios públicos de empleo saben que tienen que mirar de otra manera
y que tienen que presentarse de otra manera a las empresas. Y yo espero que este sea el inicio de una mejor colaboración y una mejor mirada entre ambas instituciones. Bueno, yo creo que es hora de que pasemos a otras sesiones. Agradecer la magnífica